Joel 2, versículo 19. ¿Listo? Dice así: responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo. ¿Quién es yo? Dios. Yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental, y su fin hacia el mar occidental, y exhalará su hedor, y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Mire, aquel que se está sintiendo como que va en un desierto, como que su vida va en una sequedad, Dios le dice: el desierto reverdecerá, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os he dado la primera lluvia a su tiempo, y haré descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras, ¿saben qué son las eras? Son los graneros, se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino. Y el que sigue, es la promesa de Dios para nosotros. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca más será avergonzado. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Recordemos que este año el Señor nos dio una palabra, que este sería el año ¿de qué? Del Kairos. Ya muchos hasta lo han olvidado. Este es el año del Kairos. Para nosotros es un tiempo oportuno de Dios, que nos daría a cada uno de nosotros para conquistar y tomar esa tierra prometida. Ese es el tiempo del Kairos, tiempo de la conquista. ¿Qué iban a pensar ustedes que este año iban a comenzar el negocio, cierto? ¿O qué íbamos a pensar que ya nos iban a salir los documentos este año? Pero es que Dios lo habló, Dios lo dijo. Pero quizás estos 6 meses pareciera, o no pareciera, más bien para nada lo que Dios habló. Las dificultades de estos primeros 6 meses, el cansancio, no parecen ser un buen reflejo de un tiempo oportuno, ¿verdad? Uno dice: si Dios anunció todo esto, ¿por qué me siento tan cansado? ¿Por qué mi fe ha desmayado? ¿Por qué he menguado? Porque al ver las cosas que Dios dijo
y no parece desmayar. Todos vimos en un momento, en un día, que la iglesia estaba llena, ¿cierto? Y a partir de ahí volvió como a menguar. Y pude ver el corazón de algunos que la fe, en cierto modo, como que se apagó, se opacó. Pareciera muchos desmayar, pero debemos que entender algo. El tiempo kairos de Dios, el tiempo oportuno, escuchen esto, siempre precede un momento difícil. Quiere decir que cuando Dios va a bendecirnos, muchas veces se van a levantar tormentas, porque cuando Dios va a darte ese tiempo oportuno, tiene que ser glorificado el nombre de Dios. ¿Cómo así? Lo vemos en la vida de un hombre llamado Job, ¿cierto? Este hombre, Dios habla y da testimonio de que era un hombre perfecto delante de Dios. El mismo Señor inicia dando testimonio de que no había otro hombre en la tierra como Job, apartado del mal. Job era un hombre que cuando sus hijos se reunían a compartir, a celebrar, dijo: por si mis hijos hicieron algo que no agradó a Dios, voy a ofrecer sacrificio. Y ofrecía sacrificios para el perdón de sus pecados. Era un hombre íntegro, sus amigos, su familia, todos los conocían como un hombre íntegro. Pero de repente todo se vino abajo. En un solo día sus hijos murieron, sus ganados, sus riquezas se perdieron, sus trabajadores todos murieron allí, y vino una enfermedad a su cuerpo, unas llagas. Dice que se rascaba con un tiesto cada llaga. ¿Cómo sería de horrible eso? Pero era un hombre perfecto. ¿Cómo a un hombre de Dios le pueden pasar esas cosas? ¿Cómo, Señor, hemos querido avanzar? ¿Cómo, Señor, he querido avanzar? Señor, he querido quizás iniciar algún negocio, una relación, pero parece que a mí no me fluye. ¿Cómo pueden los de afuera estar tan felices, irles bien, tener buena economía, Señor? Y yo que permanezco en la iglesia, y yo que te soy fiel, y yo que oro, me pasan esas cosas. ¿Lo han pensado? Sí. ¿Lo han pensado? Yo sé que sí, porque sí lo hemos pensado. En algún momento de la vida hemos pensado eso. ¿Por qué, Señor? Ahí mismo dice que no envidiemos las riquezas del malo, porque esas también se desvanecerán. Pero sí vienen esos pensamientos. A Job le quitó el enemigo todo, y lo único que le dejó fue una esposa tormentosa, una esposa que le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fautas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y no recibiremos el mal? En todo esto, dice la Escritura, no pecó Job. ¿Se imagina? Uno, en vez de una ayuda idónea, era una acusadora, era una que le estaba diciendo: eso es por su Dios. Pero en todo esto no pecó Job. Ahora, no quiere decir que todo estaba perfecto. Él también se deprimió. Ay, pastor, ¿cómo va a decir eso? Sí, Job se deprimió, porque en el capítulo 13 lanza una oración y exclamó Job, dice, y Job abrió su boca y maldijo su día, maldijo el día que nació, exclamó diciendo: perezca
yo el día que nací. Y la noche en que se dijo, varón es concebido. Más adelante dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues estaría yo muerto y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. ¿Es una oración de alguien deprimido? No me quiero morir, Señor. Yo no quiero seguir. ¿Para qué, Señor, seguir así? No tengo descanso, esta enfermedad me atormenta. Esta enfermedad, Señor, si yo era bien delante de ti, Señor, ¿qué pasó? Una depresión, dijo, maldigo el día en que se dio la noticia que había nacido un varón. Pero a Dios jamás lo maldijo, porque el enemigo quería era que maldijera a Dios. Era un hombre perfecto, pero deprimido. El ser escogido de Dios muchas veces, escuchen, los que han sido llamados al ministerio, los que han sido llamados a servirle al Señor, escuchen, porque muchas veces el ser llamados al ministerio va a traer persecución, va a traer envidia, va a traer celos, te va a traer problemas en medio tuyo, porque eso le pasó a José. El amado por el Padre, pero cuando llegaron los sueños del Señor, le trajo aún más odio y celo delante de sus hermanos. El enemigo siempre va a querer detener los planes que Dios tiene para con nosotros. ¿Escucharon? Siempre el enemigo se va a levantar a querer detenerte. Por eso a veces pregunta, pero ¿por qué si me meto más con Dios más problemas resultan? Porque el enemigo está queriendo detenerte, está queriendo hacer que tú no avances, está queriendo valerse de lo que pueda valerse para tratar de detenernos y que no llegues al lugar que Dios decretó para ti. Por ello utilizó a los hermanos de José para desterrarlo del medio de su familia. Buscaron acabar con el consentido del papá y lo lograron. La envidia de estos jóvenes llevó a vender a sus hermanos a una compañía de ismaelitas. Ay, ¿has notado la envidia a tu alrededor? Ay, usted que es la consentida de Dios, usted que siempre van a haber celos alrededor, porque quieren detener lo que Dios comenzó a hacer, pero no entienden. Entonces la envidia, aunque Dios le había dicho que estaba con José, parecía estar destinado a vivir los problemas, porque Dios dice que estaba con José. Llegó, lo vendieron, lo compró Potifar, lo puso como administrador de su casa, y Dios dice en la escritura, y Dios estaba con él. Pero a veces el estar con Dios parece traer problemas, porque dice que se enamoró la esposa de Potifar de José, y ese deseo carnal llevó a prisión a José. Y sigue diciendo que Dios estaba con José aún en la cárcel, pero aunque Dios estaba con él, era prisionero. Aunque Dios le dio gracia ante el carcelero y el carcelero lo puso a gobernar a todos los prisioneros, era prisionero. Él no podía salir de la cárcel cuando quisiera, estaba encerrado. Aunque allá adentro gobernaba a los demás, no podía salir de allá. Voy un ratico afuera, voy un ratico a solearme. No, un prisionero es alguien que no se puede valer solo, está atado a cadenas. Entonces llegaron estos hombres, estos dos sirvientes de Faraón. Dios le da unos sueños, José le revela, pero el copero también se olvidó de José. Quizás la situación tuya parezca más a José,
Dios queriéndonos llevar adelante y el enemigo queriendo detenernos. Entonces vino enfermedad, vinieron celos, vino muerte de seres queridos, vinieron procesos que no entendíamos y como que detienen el obrar de Dios. Ponte a pensar si lo que tú estás viviendo quizás es el enemigo sosteniendo y no dejarte avanzar. Esa dificultad con el esposo, esa situación con los hijos, el enemigo va a valerse de todo, porque no quiere que tú avances al lugar que Dios quiere llevarte. Se sienten, o quizás estás como la nación de Israel en Egipto, sientes que nada avanza. Quizás los sueños se apagan. Quizás ves que a tu alrededor ni tu madre, ni tu padre, ni tus hermanos, nadie a tu alrededor parece que avanza. No tienen una casa propia, no fueron a la universidad, no sé cuántas cosas que tú dices, pero es que todos llevamos como la misma vida, la vida de esclavitud. Lo que yo de niños, parece que mis hijos ya vienen también. Quizás no puedes tener sueños porque tú quieres comprar algo y miras y no, el mínimo no te alcanza, no te da. Todo parece igual cuando eras pequeño y tus hijos parecen ir por el mismo lado. Eso vivió una generación. Esclavos permanecieron allá, no podían soñar porque vieron que sus padres eran esclavos, sus abuelos eran esclavos y ahora sus hijos eran esclavos. 4 generaciones viviendo lo mismo. ¿A quién no se le acaban así los sueños? ¿A quién no se le acaban los sueños viendo que mi abuelo comenzó siendo el primer esclavo, mi padre y ahora yo y ahora el hijo? Eso puede pasar, pero el Señor en esta mañana está anunciando otra cosa. Dios está diciendo: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré al doble. Amén. Esto es para el que cree. Sé que muchas veces hemos leído este pasaje, incluso ya lo habíamos predicado, pero esta vez mi corazón sintió algo tan diferente. Esta semana que lo leía, el Señor me habló de restitución al doble. No es cualquier restitución, es una restitución al doble. Y recuerdo que lo leí en un devocional que creo que algunos lo leyeron, pero cuando ya me metí yo a leer la escritura, ya el devocional que me tocaba a mí, el Señor me habló de restitución al doble otra vez, porque el Señor me llevó al libro de Job. ¿Saben que el libro de Job, cuando escucho las palabras que Dios tenía para él, dice que Dios envió a los amigos de Job para que Job orara por ellos? Entonces dice: y quitó Jehová la aflicción de Job. Ay, lo sanó. Y dice: cuando hubo él orado por sus amigos, pero mire la promesa, o mejor lo que Dios hizo, y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo el mal que Dios había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas,
6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera, y dice, y no habían mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación. Y murió Job viejo y lleno de días. ¿Cuántos quieren una vida llena de días? ¿Cuántos quieren una buena vejez? Porque eso es el privilegio, una buena vejez. No una vejez enfermo, no una vejez postrados, sino una buena vejez. Esa buena vejez la da el Señor. Pero dice que Dios le devolvió al doble todo sufrimiento. Porque dice Isaías 40, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, porque del doble has recibido de Dios. El doble. Y dice que Dios bendijo el postrer estado de Job más que el primero. Quizás nadie vio su aflicción, pero dice, Dios, si he visto tu aflicción, Satanás te quitó todos, vino sufrimiento, pero volveos a mí, Job, prisionero de esperanza. Hoy también te digo, te restituiré al doble. Os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Dios está anunciando restitución. No sé si lo entiendes. No sé si logras saber que Dios va a devolvernos al doble. Porque aunque José, todos se olvidaron de ti, yo no me he olvidado de ti. Esta vez os anuncio, José, que restauraré al doble. Y Dios usó a Faraón para llevarlo a un lugar de gobierno. Faraón jamás había escuchado de un hombre hebreo. Faraón, y menos que era un hombre que era prisionero, Faraón no lo conocía, pero Dios sí lo conocía. Quizás mucha gente hoy no te conozca, pero Dios sí te conoce. Y Dios trajo un sueño a Faraón y le mostró 7 vacas gordas, hermosas, y 7 vacas flacas, y le mostró 7 espigas preciosas y 7 espigas. Y se levantó y dice que estaba angustiado por ese sueño. Llamó a sus sabios, llamó a los hechiceros, y ninguno pudo revelarle porque era Dios, o era el plan de Dios. No había nadie. Pero el copero, me acuerdo de mis días, de mis faltas. Me acuerdo cuando el señor Faraón nos envió a prisión, y allí tuvimos el panadero y yo un sueño, y un hombre hebreo nos reveló este sueño. Entonces de repente vinieron tocando: José, cambia tus vestidos, porque Faraón te llama. Hermanos, en un instante, solo necesita Dios un instante para cambiar nuestro rumbo. Solo necesita un instante para llevarnos de prisión a gobernar. ¿Y sabes qué dijo Faraón? ¿Acaso hallaremos un hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José: pues que Dios te ha hecho saber todo, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y la puso en la mano de José, y le hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso collar de oro en su cuello, y le hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él doblar rodilla.
y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y le dijo: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su pie ni su mano en toda la tierra. ¿Sabes qué pasó? Que José pasó de ser prisionero a ser el gobernador. Pasó de no tener a nadie a su lado a construir su propia familia. Pasó de usar ropas de prisionero a vestidos de rey. Pasó de estar atado a cadenas de hierro a usar collar de oro en su cuello. Amén. Collar de oro en lugar de cadenas de hierro. Pasó de ser un don nadie a ejercer autoridad sobre una nación. Eso es restitución al doble. Eso se llama restitución al doble. De todo sufrimiento que hemos tenido, Dios nos llevará a doble bendición. Allí Dios le da 2 hijos, y el primero lo llamó Manasés, diciendo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y la casa de mi padre. Esto es lo que hace Dios. Dios te hace olvidar todo el sufrimiento. Dios te hace olvidar todo lo que pasó. Y el segundo lo llamó Efraín, por cuanto Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y Dios nos dice, porque es una palabra que estuvo mucho en junio en mi corazón: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Así que olvida lo malo de este año. Olvida todo lo que has sufrido. Olvida todo lo que ha pasado. Olvida cómo has pasado con el cansancio. Olvida tu niñez. Olvida el dolor de los hombres. Olvida el dolor que pasó atrás. Suéltalo. Incluso las cosas buenas, porque Dios está anunciando cosas mayores. ¿Se acuerdan que hace 8 días el Señor nos habló de cosas mayores? Y hoy nos habla de restitución al doble. Dios va a hacernos olvidar todo eso. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá con regocijo con todo el fruto de la cosecha. Eso envió Dios al pueblo de Egipto. No solo eran escasos, sino que recogían con maltrato, sufrimiento, problemas. Y Dios dijo: el clamor de los hijos de Israel ha llegado a mí, y también he visto la opresión con que los oprimen, le dijo Dios a Moisés. Ven por tanto, Moisés, porque te enviaré a Egipto para que saques de en medio de ellos a mi pueblo. Y Moisés llegó. Dios juzgó la nación, pero Dios vio el sufrimiento por 400 años. Pero Dios es un Dios de restitución al doble. Y Dios no iba a sacar a su pueblo con manos vacías. Dios no va a sacarte con manos vacías. Dios sabe todo lo que has entregado. Dios sabe si te han humillado. Dios sabe si te han robado. Dios sabe si te han mentido. Todo lo sabes. Y Dios vio el maltrato del pueblo. ¿Y sabe qué le dijo? Dile al pueblo que vaya cada uno y le pida a los egipcios vestidos y joyas. No sé si sabías, pero cuando el pueblo salió de allá, dice que los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa para echarlos, porque decían: todos seremos muertos. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés. Mire lo que pasó.
cada uno pidió a los egipcios alhajas de plata, de oro y vestidos. Y Dios dio gracia al pueblo delante de los egipcios y les dieron todo cuanto pedían. Y miren cómo termina diciendo: así despojaron a los egipcios. No los robaron, no los robaron. Fueron cada uno pidiendo dinero, pidiendo vestidos, pidiendo alhajas. ¿Y saben qué hicieron los egipcios? Tómenlo, tómenlo, pero váyanse. Dios jamás, jamás dejará de restituirnos todo lo que el diablo nos quitó. Amén. Todo lo que el diablo te quitó y que era tuyo, de tus padres, Dios quiere y va a restituírtelo. Dios va a entregártelo. Pero el Señor nos dice: volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restituiré el doble. Ustedes, Israel, ustedes han sufrido mucho, no tienen tierra, pero yo tengo la preciosa tierra para ustedes. Yo tengo una tierra que fluye leche y miel. ¿Saben cuál tierra le entregó Dios? La mejor. La mejor tierra que había en ese lugar era Canaán. Y Dios se la dio al pueblo. Hermanos, Dios quiere restituirnos. No sé por cuántas cosas has pasado. No sé si lo entiendes. Porque quizás es duro no entenderlo cuando está viendo un desierto. Es duro. Pero Dios dice: no miren eso, porque el desierto seco reverdecerá. Y quiero terminar con esto. He aquí, yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio. Y dice el Señor: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca más mi pueblo será avergonzado. Quizás hoy cargas con la vergüenza de ser el inútil, de ser la oveja negra, de ser el que no floreció, de ser el que no prosperó. Pero hoy Dios está anunciando un cambio, una restitución. ¿Sabes por qué? Porque has creído. Porque a pesar de lo difícil que ha sido el año, porque a pesar de lo difícil que ha sido el caminar con Dios, estás hoy en este lugar. Así que ponte de pie y dile: gracias, Señor Jesús. Gracias por este tiempo, Señor. Señor, yo tomo esta palabra, Señor. No sé qué viene, no sé cómo vendrá, Señor, pero sí sé que viene restitución al doble en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle una